TV para todo el mundo. 8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: a Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores; José Villavicencio, presidente de la UGT, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y el expresidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre. Analizar los momentos que está viviendo el país a propósito de estas medidas, de hecho, lideradas por dirigentes de la CONAIE, y que el primer día ha dejado un saldo absolutamente lamentable para el país, para los ecuatorianos. Cuando se dice quién gana, o el gobierno o la CONAIE, no, aquí lo que pierde es el país. Y hechos concretos. Así como se reivindica el respeto, y tiene que haber respeto a los derechos humanos, pero de todos, no se puede bloquear al Ecuador en el libre tránsito. La libre movilidad consagra la Constitución. No se puede invadir al sector privado, como ayer ocurrió en algunas empresas y florícolas. Hay evidencias de eso. No se puede bloquear a ambulancias del sector de la salud. Ayer hubo un caso en Pastaza. Se impidió a un ciudadano en un estado grave, con un problema cráneoencefálico, no se permitió la movilización, bloqueada las vías. Es decir, esta situación extremadamente compleja no quiere vivir el Ecuador. Lo que el país quiere, sí, claro, que el gobierno atienda demandas sociales a través del diálogo, no las imposiciones. Como decía el señor Isa, hay que tumbar al presidente, y no, quisieron tumbar ayer, ahora y mañana. Ese no es el mecanismo. El país quiere paz, trabajo, desarrollo y, por cierto, insistir, atención a los sectores sociales. No quiere violencia, no quiere, ya basta con la que se está viviendo en el Ecuador, con la presencia del crimen organizado. Con estos antecedentes, quiero empezar con Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores. ¿Cuál es el saldo de este primer día? ¿Qué se vivió? Por favor, si nos detalla sobre hechos concretos. Buen día. Miguel, buenos días. Gracias por la invitación y gracias a los contertulios de aquí. Yo empezara por decirte una frase un poco más profunda. Yo creo que el Ecuador lo que tiene que alcanzar no es la paz, es ser más civilizados, ser civilizados como el siglo XXI. Yo creo que los ejemplos de lo que está sucediendo ayer, está sucediendo hoy, sucedió en octubre de 2019, ¿sí? Es que todavía no maduramos como sociedad. No entendemos que un grupo político como Pachacutic, que tiene, creo que son 26 asambleístas, si no estoy equivocado, es ahí donde en la democracia se hace política, es ahí donde se discute justamente las diferencias. No como sucedió ayer, ¿sí? Que hubo un cierre de vías desde temprano en la mañana, con poca gente, pero a partir de las 11 de la mañana, pues los trabajadores de Flores, por lo menos, recibían estos mensajes de amenazas de que si no salían al paro, pues iban a tener problemas con sus comunidades. Más tarde, tipo 1 de la tarde más o menos, ya comenzó a haber estas invasiones ya a propiedades privadas, obligando y forzando a los trabajadores a salir a apoyar la marcha. Y en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, hubo varias fincas que fueron convocadas a reuniones obligatorias de sus comunidades, básicamente exigiéndoles que el 50% del personal el día de hoy salga a las marchas, por un lado. Y por otro lado, que más o menos 3 veces más de lo que usualmente hacen de almuerzos, pues lo hagan cada finca para que les entreguen a sus trabajadores y a los manifestantes. Eso ya es extorsión, obviamente. Ya no estamos hablando de una manifestación, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de vandalismo y de terrorismo. ¿Qué pasó en las florícolas cuando ingresaron? ¿Pidieron permiso? ¿Cómo ingresaron? ¿Qué hicieron? No. Esto fue como en octubre de 2019. No hubieron permiso, básicamente forzaron la entrada con armas blancas. Básicamente llegaron a forzar no solamente a los guardias de seguridad o a las personas que hacen básicamente detienen el acceso, sino ya adentro, ¿sí? A los transportistas, a los dueños de camiones,
¿sí? Ya ponchando sus llantas con cuchillos, ¿sí? Ponchando todas ellas para que no puedan salir, evidentemente, y no puedan básicamente hacer el transporte el día de hoy. Hay algunas unidades que hoy día no van a hacer transporte. Ayer en la noche apenas el 20% de la flor que se produce en Ecuador llegó al aeropuerto, lastimosamente. Y como tú dijiste en un inicio, Miguel, aquí el que pierde es el Ecuador. Bienvenido al presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, José Villavicencio. ¿Qué piensa de la situación que se ha vivido? Más allá del legítimo derecho que hay a la resistencia, consagra la Constitución, el artículo 98, el derecho a la protesta, ojalá con propuestas, el derecho al diálogo, pero hay hechos que también atentan contra la Constitución, que hay que hablar, como el bloqueo de vías. Eso está prohibido por el artículo 66 de la Constitución. La tala de árboles, por favor, la dirigencia de la CONAIE invoca, y está muy bien, el derecho a la Pachamama, pero están destruyendo la naturaleza. Es decir, hechos que no se compaginan con un país que necesita estabilidad, atención a los sectores sociales. Sí, el gobierno, el anterior, este y el próximo, tienen que atender a las demandas de los sectores sociales. Pero ¿acaso el mecanismo del vandalismo, la violencia, el bloqueo, la destrucción de patrulleros, el ingreso a la propiedad privada, esto puede facilitar un diálogo que permita encontrar soluciones y salidas a los problemas sociales? Don José Villavicencio, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para usted, para Rodrigo y para Alejandro y obviamente para su audiencia. Yo creo que lo que pasa en el país es consecuencia de no tener respuestas por parte del gobierno, porque usted ha planteado un elemento que es clave, el diálogo, pero el diálogo con resultados, no el diálogo de sordos, no el diálogo de no responderle las necesidades de los ecuatorianos. El país está demandando necesidades elementales, que el gobierno atienda al sector social. Y cuando hablamos del sector social tiene que ver con la salud, educación, empleo, con el tema de el combate a la inseguridad. Pero el gobierno, frente a eso y frente a un pedido y a un inicio de la jornada de resistencia del 13 de junio por parte de la CONAIE, ¿qué hace? Detener al compañero Leonidas Sisa, y eso va a resolver el problema, en vez de darle respuestas de las demandas que estamos haciendo los distintos sectores sociales, sindicales, del movimiento indígena. Y entonces, evidentemente, pierde el país no por culpa de los ecuatorianos, sino por la política que están implementando. Y no hay respuestas. Ejemplos, Miguel. 5 reuniones de la mesa del Código del Trabajo. La pregunta es, ¿qué respuestas hay? Ningún acuerdo. Porque el gobierno sigue hablando de una ley paralela al Código del Trabajo, cuando lo correcto es sentarse a discutir un solo código orgánico integral laboral para todos los ecuatorianos. Para ponerle otro ejemplo, cuando nos reunimos con el presidente Lasso, le hablamos de la conflictividad laboral. Le entregamos un documento oficialmente al presidente Lasso, remitió al ministro del Trabajo. Han pasado 6 meses y más. La pregunta ahí es, ¿hay respuestas? Ninguna. Y el ministro de Trabajo va y participa en la conferencia 110 de la Organización Internacional del Trabajo. Hablar maravillas del país cuando la realidad es otra. Yo creo que lo que pasa en el país aterriza en un solo elemento. El informe del presidente Lasso del 24 de mayo evidentemente demuestra una desconectividad total con las necesidades, demandas del país. Don José Villavicencio, cierto es, el gobierno y en problemas estructurales debe atender. Hemos hablado de la reforma laboral, pero sí quisiera un comentario. ¿Por qué no se respeta la Constitución? Así como se invoca el derecho a la resistencia, a la protesta. El señor Issa ha invocado a hechos contra la Constitución. La tala de árboles, por favor, no defienden la Pachamama. El bloqueo de carreteras está prohibido expresamente por la Constitución. El incendio de patrulleros,
Esto es un atentado. Se habló de una movilización pacífica. Eso no contribuye. Sería bueno decir, está haciendo bien el señor Issa, cuando en flagrancia claramente ha invocado a tumbar al presidente, con todos los errores y desatenciones que tenga un gobierno. ¿Le parece correcto que sea esto, buscar el caos, la desestabilización? ¿Acaso no hay motivos? Esto tendrá que ventilarse en la justicia. Y hemos invocado y reiteraremos: debido proceso, derecho a la defensa del dirigente. Pero ¿le parece bien lo que el señor Issa está atentando contra los ecuatorianos, bloqueando los vehículos, incursionando en la empresa privada? ¿Eso es una marcha pacífica, don José Villavicencio? Miguel, el Estado constitucional de derechos y de justicia social que nos habla la Constitución ha sido pisoteada por los gobernantes. La hizo el expresidente Correa, la hizo el presidente Moreno. Y hoy también la están haciendo. Porque cuando pactan con la corrupción y la impunidad, se están violentando también la Constitución. Yo creo que usted ha planteado un elemento que es muy importante. Las instancias deben responder de lo que ha sucedido en algunos espacios. Pero también estamos demandando que las instancias respondan a lo que pasó en octubre del 2019. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial que mismo pasó en el tema de la Contraloría. ¿O acaso tienen miedo que la verdad salga a la luz pública? Porque el actual gobierno de ese entonces y el anterior estaban involucrados en el incendio de la Contraloría. Y no hay respuestas. Y se sigue culpando al pueblo ecuatoriano de la crisis. El pueblo ecuatoriano no ha gobernado. Bueno, sí, don José, si hubo respuestas, destrucción de parte de Quito y amnistías para todo el mundo, 268. Unos tenían derecho legítimo a la amnistía, pero otros con juicios, con sentencias, se cobijó a todo. Es decir, octubre 19, como dice el principio de la amnistía, ya quedó borrado. No. Yo me refiero a que han habido pronunciamientos y ojalá salga a la luz pública con los detenidos que hay en Estados Unidos de quién mandó a incendiar la Contraloría. Fueron los mismos que estaban en el gobierno. Fueron los mismos del anterior gobierno que querían quemar las evidencias de las glosias y de los pactos de la corrupción y la impunidad. Eso queremos que salga a la luz. Eso queremos que salga a la luz, que hasta el momento no sale. Y lo otro, bueno, Quito también ha sido destruido por las autoridades que han pasado de turno, no únicamente por los ecuatorianos, entre comillas, producto de octubre del 2019. Pero yo digo, la crisis no la ha generado el pueblo, la crisis la generado los gobernantes por su política de no atender. Ejemplos, el presidente Lasso dijo que en el tema económico no era la alternativa el tema del Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo en campaña, pero hoy tiene 10,000 millones de dólares para pagar esa deuda en el presupuesto del 2022, pero el sector social no se lo atiende. Le decía a don José Villavicencio, cierto es que los gobernantes no han podido solucionar, y hoy no se ha podido solucionar todas las demandas sociales, la atención al sector rural, la desnutrición crónica infantil, de lo que nada habla el señor Issa. Pero quisiera un comentario de la actitud del señor Issa, soliviantando a que aquí haya vandalismo, a tumbar al presidente. Eso está prohibido expresamente, una acción a entrar a la empresa privada. ¿Qué piensa de esa actitud del señor Issa, don José Villavicencio? Yo creo que esas declaraciones o esos videos filtrados que dice que existen, debe responder el compañero Issa. Lo que nosotros hemos planteado es de que el gobierno rectifique y atienda las demandas sociales, que eso no existe. Y obviamente yo creo que el presidente Lasso, así como ha puesto 2,800 policías para enfrentar el derecho a la resistencia y a la protesta social, con la misma eficiencia debería poner para controlar el narcotráfico, la delincuencia organizada y la delincuencia común. ¿O acaso los 1,351 policías de inteligencia que ha puesto son infiltrados para causar el caos en el país y culpar a los dirigentes? Porque sería bueno analizar el Twitter que puso el ministro Carrillo el 11 de junio, 2 días antes del 13, y él ya está adelantándose a los hechos. Claro. Bueno, entonces, pero quizás con pruebas. Correcto también analizar. Adelantarse a los hechos con pruebas, porque el señor Issa no ha dicho que es mentira, que le han descontextualizado el video donde quiere tumbar al presidente. Eso no es correcto de un dirigente, por respetable que sea.
Entonces, si aquí ha habido eso, esa información, hay que responder por esa información también, don José. Obviamente, el tema es de que el gobierno, cuando las organizaciones sociales y otros sectores también nos tomamos las calles con la misma valía y con la misma decisión para enfrentar al correísmo y enfrentar su reelección indefinida, ahí el presidente Lasso aplaudía y saludaba y respaldaba el paro. Pero hoy que está en Carondelet condena esas acciones. Al final del día, mi estimado Miguel, son lo mismo. Bien, quiero dar la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre, hombre vinculado al agro, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. ¿Cómo ha visto esta primera jornada con estos hechos concretos que ha vivido el Ecuador, que se ha bloqueado las vías, que se ha impedido el trabajo, la normalidad en varias provincias del país? Buen día. Muy buenos días, José, Alejandro, Miguel, a todos los radioescuchas e internautas. A ver, yo creo que es importante coincidir en algunos términos con José, con Alejandro, pero yo creo que hay que entender bien los términos. La palabra derecho y la palabra delito son dos palabras que tienen contextos completamente distintos. Cierre de vías es un delito. Quema de patrulleros es un delito. La invasión y rotura de puertas en plantaciones o en empresas privadas es un delito. El secuestro de un fiscal hace pocos minutos en Saquicilí es un delito. No son derechos, son delitos. Y eso hay que entenderlo bien. Y de las llamadas propuestas que ha hecho la CONAIE hacia el gobierno central, no son propuestas, son exigencias. O usted hace esto o yo me levanto en paro. Lo que queremos hacer es un paro con violencia. El señor Issa lo ha dicho verbal y por escrito. Está en el libro El Estallido. Y no es que promociono el libro, pero vale la pena leerlo para saber exactamente cuál es el libreto de destrucción de la estructura política y social del Ecuador, con el fin único de ser él el nuevo emperador, porque es básicamente lo que busca. Y José, con respecto a los temas de las manifestaciones en Quito, yo mismo le he propuesto al expresidente del Frente Unitario de Trabajadores, a Mesías Tatamuez, la próxima marcha hagámosla, pero por favor, yo me paro al frente, si ustedes me permiten, con ustedes, pero no vayamos al centro histórico, recorramos el Parque del Ejido unas 2 o 3 vueltas. ¿Por qué? Porque cada vez que entra una manifestación pacífica, no como la del 8 de mayo, que se destruyeron bienes públicos, al centro histórico, 8 de marzo, perdón, al centro histórico, se cierran locales comerciales, se cierran tiendas, se cierran panaderías, y esa gente pierde. Estas manifestaciones generan que la gente pierda. El Ecuador no puede darse el lujo de seguir perdiendo. Octubre negro 2019. Banco Central determina 830 millones aproximadamente. Otras cifras dicen 1.500 millones en pérdidas. 2020, efecto de una pandemia. 7.8% del Producto Interno Bruto. 2021 recuperamos el 4.4%, mucho menos que el resto de América Latina y que los países vecinos. Esperaríamos llegar a niveles del 19 para el 23. Y además de eso queremos poner una manifestación donde ¿quién es el que más se afecta? Uno, los productores agropecuarios que no pueden sacar sus productos, sean hortalizas, sea leche, sean flores, sea brócoli. Todos nos vemos afectados. El turismo levanta alertas para que por favor al Ecuador tengan cuidado, que pueden haber bloqueos de vías y no tienen certezas. La estructura económica se paraliza. Hacemos daño a todos. Por otro lado, ¿quiénes se afectan? Se afectan también las agroexportaciones. El riesgo país, en la actualización de ayer a las 5 de la tarde, subió 50 puntos, de 853 a 903 puntos. ¿A quién afecta esto? Esto afecta a las tasas de interés de la plata que viene de fuera para financiar los créditos de los 1.000 millones, para financiar la banca. No podemos seguir destruyendo las estructuras sociales con fines de una sola persona, con intereses particulares
de alguien que inclusive, y es evidente en redes, y no hablo de las redes sociales y de los chismes de WhatsApp, leamos y revisemos las redes sociales de muchas organizaciones indígenas, sus redes oficiales donde dicen, no hemos llegado a acuerdos de bloqueos de vías, no estamos de acuerdo en paralizar. Productores de leche preocupadísimos, del campesinado, que dicen, y si no sacamos nuestra lechecita, se nos daña, perdemos el día. Productores, y aquí con Alejandro vamos a estar en desacuerdo, productores informales de flores que están sacando las flores en camionetas día a día al mercado nacional, que están incumpliendo algunas normas, son informales, que no pueden salir al mercado. También están perdiendo, son más de 1,300 familias en la zona de Cayambe y Pedro Moncayo, Tabacundo. ¿Cómo podemos seguir dañando la estructura del país con este tipo de cosas? Y reconozco que sí tenemos que sentarnos a dialogar, definitivamente. El diálogo es el camino, pero no la imposición. El diálogo. Queremos que baje el precio de los combustibles. Ok, perfecto. Señores Frente Unitario de Trabajadores, ustedes quieren que baje el precio de combustibles, le bajamos el precio a los combustibles. Pero tenemos que pedirles una contribución adicional vía impuestos porque estamos comprando $2,000 millones en combustibles que hay subsidio en este momento, porque aspectos externos subieron el precio del petróleo y de los derivados. ¿De dónde va a salir la plata? Sale al final del día de las mismas arcas fiscales. Quieren ir a paralizar la producción petrolera y luego quieren combustibles más baratos. No son conceptos coherentes. Quieren precios justos para el agro. Yo soy productor agrícola, yo vivo de la producción de leche y sé perfectamente bien lo que es tener que pagar sueldos, tener que pagar impuestos y tener que estar en la formalidad. Y alguna vez informalmente le decía yo a la exdirectora del Servicio de Rentas, ¿cómo salgo de la formalidad? Porque eso cuesta carísimo, pero es la forma de estar y es la forma como debemos salir adelante. Pero si me meten más impuestos, me ponen más trabas, no voy a hacer. Y si a eso tengo que sumar que para sacar mi producto tengo que ver cómo me voy por caminos vecinales, porque hay unos señores que decidieron bloquear las vías, lo único que hacemos es encarecer más la producción, complicar más la producción y dañar más las estructuras del país. Necesitamos buscar acuerdos y el gobierno tiene que mejorar su nivel de comunicación para explicar qué pasa con las medicinas, qué hace con la plata que está gastando en subsidios, cuánto se está gastando. ¿Por qué no se puede hacer mágicamente, José? Contigo nos hemos sentado 1,000 veces. Yo quiero tener la varita mágica y que tú tengas la lámpara de Aladino. Con la varita mágica doy un golpe y se elimina el empleo informal. Y tú le frotas a la lámpara y le pides ese mismo en uno de los 3 deseos que te otorga Aladino. Pero no hemos podido. Y desde el 2014 venimos destruyendo el empleo. Y tú y yo coincidimos en que la norma del 2015 se llama Ley de Injusticia Laboral, porque destruyó más el empleo pleno. Pero sin embargo, felicitamos cuando van un grupo de manifestantes en actos delictivos a romper las puertas de una planta en Cotopaxi, a obligar a los trabajadores a salir a manifestarse, siendo esa planta de Cotopaxi la principal generadora de empleo pleno de la provincia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo el empleo pleno por el concepto de derechos a la protesta social. No podemos confundir, y me ratifico, no podemos confundir derechos con delitos y no podemos confundir propuestas con imposiciones. Los dos lados tienen que ceder porque el mejor acuerdo que se puede llegar es el acuerdo en que ninguna de las dos partes sale completamente contenta, porque las dos partes tuvieron que ceder de alguna manera. Y lo que el señor Issa ha planteado desde el mes de junio del año pasado son imposiciones del gobierno nacional con una visión sesgada y con un libreto preestablecido de violencia manifiesta. Sí, la violencia hay que condenar, provenga de donde provenga, sea del Estado, sea de los sectores que protestan. Quiero volver con
Alejandro Martínez, dos temas puntuales. Revisábamos qué se reporta a la mañana de este martes. Hemos visto que siguen bloqueado la E35 hacia Cotopaxi, a la altura del Boliche. Sigue bloqueado esto, y por otro lado, frente a la incursión ante la empresa privada de quienes no tenían autorización, se va a presentar denuncias ante la Fiscalía para que esto no quede, todos somos iguales ante la ley. Sí, Miguelito, a ver, hay cierres, ¿no? Hay cierres todavía, está la E35 cerrada. Ayer, como te indiqué en un inicio, solamente el 23% de la flor llegó ayer al aeropuerto. Obviamente las zonas más cercanas al aeropuerto pudieron hacer ese despacho. El resto, pues simplemente no hubo oportunidad de hacerlo. Me supongo que en ciertos casos, pues la actividad de cierre irá subiendo, ¿no es cierto? En otros casos seguramente se irán liberando. En los que van subiendo, pues me imagino que serán momentos muy cortos en los que sucedan estos, porque obviamente estamos viendo y hemos visto por parte inclusive del sector laboral una falta de apoyo a esto, ¿no? Es decir, que no apoyan básicamente ya temas de violencia, temas de vandalismo, temas de terrorismo, porque eso no identifica el derecho a la protesta, básicamente. Nosotros vamos a hacer la denuncia, sí, lo haremos igual que en octubre de 2019 y como lo hicimos el año pasado. Es decir, que todas las evidencias de fotografías, de videos que cada una de las fincas o actores del sector va recolectando, nosotros las tenemos bien resguardadas. Esas obviamente las presentamos a Fiscalía, como lo hicimos en 2019, solamente espero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos vuelva a pisotear como lo hizo en octubre de 2019, ¿sí? Pero nosotros creemos en la justicia, creemos en la maduración de la sociedad ecuatoriana, en la madurez en que la justicia, la fiscalía van a actuar como deben actuar, como lo dice Rodrigo, ¿no? El delito es una cosa y el derecho es otra. Entonces, es importante, nuestra responsabilidad es justamente presentar esas evidencias, ¿no es cierto? Y esas denuncias, porque eso no está bien. No está bien actuar de esa manera. Estamos ya en el siglo XXI. Tenemos que usar no solamente las herramientas del siglo XXI, sino también poder usar la historia de llegar al siglo XXI, ¿no? Y la historia es que básicamente la discusión a través del diálogo, a través de buenas propuestas, así es como se va llegando a entendimientos, no con la imposición, ¿sí? No con la condición, y básicamente también entendiendo que la información y el cómo uno maneja la información es lo importante. El mundo está caro, el mundo está costoso hoy día, esa es la realidad. No es la política, es el mundo, ¿sí? Existe más demanda que la oferta total de producción de cosas en el mundo. Por ende, los precios van a estar altos. Del petróleo, de los insumos, de absolutamente todo va a estar alto. Más bien lo que deberíamos concentrarnos, en lugar de estar paralizando, en lugar de forzar a botar leche al río, en lugar de tener que botar flores, hacer compostaje, en lugar de hacer todo eso y darle oportunidad en bandeja de plata a nuestros competidores, vecinos, ¿sí? Tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos a ser más eficientes, tenemos que entender que si queremos más empleo en este país, ¿sí? Ese empleo no viene por leyes, no viene por imposiciones, no, viene por necesidad de que alguien quiere producir, alguien quiere trabajar, alguien quiere comprar. Así ha funcionado el mundo, esa es la economía, así que eso nomás, mi querido Miguel. Quiero volver con José Villavicencio, presidente de la UGTE. ¿Cómo lograr retomar el diálogo, que es el mecanismo más idóneo, pero con la puesta en la mesa de negociaciones
con claridad. Como decía Rodrigo Gómez de la Torre, quiero tomar esas palabras, una cosa es el derecho legítimo al que tienen, a la protesta, al reclamo, a la atención, pero otra es el delito, y se ha evidenciado el delito ayer y hoy, martes 14 de junio. Hay delitos en las vías. ¿Cómo diferenciar propuestas legítimas a las que tienen derecho los trabajadores, los indígenas, antes que imposiciones? El señor Issa dijo, ya no hay diálogo y me atienden esto porque me atienden, o le bajamos al presidente. ¿Cómo diferenciar eso y lograr acuerdos, don José? Miguel, Alejandro y Rodrigo. A ver, primera cosa es de que las demandas no se aterrizan únicamente en una persona. Yo creo que esa visión es equivocada. Las demandas no aterrizan únicamente en el pronunciamiento del compañero Leonidas Issa, sino en las necesidades de distintos sectores. Ejemplos, el sector pequeño y mediano productor de arroz, de maíz, de banano, que muy bien conoce Rodrigo, está demandando atención, pues han pasado 3 ministros y no les da respuestas. Entonces no podemos ver subjetivamente las cosas. Las demandas no es solamente de una persona recaída en el compañero Leonidas Issa, sino de varios sectores y de una gran mayoría del pueblo ecuatoriano que no ve que le atienden. No hay medicina, no hay médicos, no hay enfermeras, se está jugando con la vida. El tema de los ingresos a la educación, a la universidad gratuita y de calidad. Ahí están los hijos de los campesinos, de los trabajadores, de los indígenas, del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Acaso no nos ofreció el libre ingreso o eliminar los famosos exámenes? Lo cambiaron, ahora se llama transformar. 90,000 jóvenes hace 3 semanas no pudieron dar el famoso examen transformar. Eso demanda el pueblo ecuatoriano. La crisis no se ha producido únicamente por octubre de 2019 o octubre negro, como lo califica Rodrigo, o producto de la pandemia. La pandemia lo que hizo es, obviamente, acelerar la crisis y desnudar la desigualdad social de un sistema que ya no aguanta, pues. Pero la crisis no ha sido de octubre, no ha sido producto de la pandemia, sino una crisis que ya se ha venido arrastrando por varios años. Derechos o ilegalidad o delito, dice Rodrigo. Yo creo que entonces empecemos a que el gobierno respete. Más de 7 horas lo han detenido al compañero Leonidas Issa. No se sabe dónde está. La audiencia debería darse aquí en Cotopaxi, que es el sitio o la provincia o el cantón donde lo detuvieron. Pero están preparando todo para que sea en Quito y han cerrado las calles. Pero ahí no es delito. Si el gobierno cierra las calles con los militares, ahí no es delito, pero cuando el pueblo... Pero perdóneme, don José, allá que se defienda a la fuerza pública, pero ¿no es obligación del Estado ecuatoriano, de la policía, poner orden? ¿O es que quiere que aquí se vuelva a incendiar Quito como octubre de 2019? No. Vengan. Perdón, Miguel. Sí. El Estado también comete un delito si es que cierra ilegalmente una calle. Pero ojo, por supuesto, entonces a eso nadie tiene derecho a hacer lo que le da la gana en este país. La ley es la ley. O sea, los derechos de cierre de vías tienen una motivación. Y si es que esa motivación no está justificada, es un delito. Evidentemente. El cierre de las vías en torno a la Fiscalía General del Estado, donde se estaba tomando declaraciones del señor Issa, está motivado por seguridad, precisamente para que no haya desmanes en torno de precautelar, digamos, al autor intelectual de varios delitos como son los cierres de vías. Ahí sí está motivado, con el debido respeto, mi estimado Rodrigo, ahí sí está motivado. Pero el gobierno también entonces, y respeta la ley cuando él dice que nadie puede estar por encima de la ley. La audiencia debería darse aquí en Cotopaxi, y no dice José Villavicencio, dice la Constitución y lo dice la ley. Pero actúan igualito, mi estimado Rodrigo, como actuó el expresidente Correa. Así que no hay diferencias. El señor Issa se encuentra en flagrancia, ahí está, acaban de confirmarme en otro chat, periodistas del lado más bien de izquierda, pero con una tendencia más de izquierda. El señor Issa está en flagrancia, está detenido por un delito
o por varios delitos, pero está en flagrancia, así que no nos preocupemos, está a buen recaudo y está protegido. Rodrigo, tú estás afirmando que hay delitos. Yo creo que eso debería demostrarlo las instancias pertinentes. Yo creo que aquí no podemos afirmar que él es culpable de lo que, Claro. de lo que se le acusa. Sí, sí, y culpable no. Por eso invoqué, don José, invoqué. Sí, debido proceso, derecho a la defensa. Pero si uno toma la Constitución, don José, bloquear las vías es violar la Constitución. Incendiar patrulleros, tumbar árboles es violar la Constitución. Eso es violar la Constitución. Y que determinen los jueces, sí, en el debido proceso y con derecho a la defensa, sí. Pero es un delito, ese es un delito. Totalmente de acuerdo. Se debe investigar. Claro, si Rodrigo Gómez, o Alejandro Martínez, o quien habla o quien fuera, sale de su casa, bloquea la vía, quema llantas, lo meten preso. Está atentando contra el ordenamiento público, lo meten preso. Y eso es correcto, porque allí está la evidencia. Aquí están bloqueadas las vías, quemadas patrulleros, bloqueados con árboles, cortado los árboles, atentando contra la naturaleza, contra la Pachamama. Son delitos que tienen que probarse. Hay etapas probatorias en los juicios en donde tiene que probarse eso, por cierto, en el debido proceso, don José. Obviamente que sí, pero yo quiero terminar con dos reflexiones. Yo creo que Alejandro dijo un tema muy cierto. Se quiere generar empleo con leyes. Y eso no va a ocurrir. ¿Cómo enfrentamos el alto costo de vida? Con una política de empleo con salarios dignos. Pero eso no existe, eso no tiene el gobierno. El gobierno sigue hablando de la famosa ley paralela al Código del Trabajo, cuando ya decía Rodrigo, la ley de justicia laboral similar no sirvió, destruyó empleos. Pero el gobierno persiste en eso. Y se debe tomar medidas, que es el agro, que es la industria, el comercio, el turismo. Resulta que hay más del 60% de informalidad. Pero decía Rodrigo un elemento, ¿cómo reactivamos el turismo? Primero, para reactivar el turismo hay que combatir la inseguridad. Si no, nadie va a querer visitar las playas de nuestro país. Segundo, el tema vial. Por Dios, el tema vial está destruido en todo el país y el ministro Cabrera sigue hablando de planificación y hasta ahora no se inicia a atender a las vías de nuestro país. Están destruidas. O sea, es un terror las vías, por ejemplo, en el tema de la Amazonía, donde surge el petróleo. Entonces, claro, yo creo que hay que establecer políticas públicas para resolver el problema social. Ese es un reclamo justo, hay que atender, y no solo las vías en la Amazonía, en la costa, Esmeralda, sí, hay que atender, y en eso ha habido una demora del gobierno, pero eso no justifica en ningún momento que se bloqueen, se dañen más las vías. La quema de llantas daña el asfalto, daña, más allá del legítimo derecho a la protesta, pero esto daña más, complica más la situación si a través del diálogo no se plantean las exigencias y se resuelven los problemas finalmente, don José. Hasta el momento el presidente no ha dado respuestas. Mire, la última reunión fue hace 6 meses más o menos entre el movimiento indígena y las organizaciones sociales. Y el gobierno dijo en 15 días o 20 días yo me pronuncio. ¿Cuánto ha pasado? 6 meses, pero ahí no pasa nada. Y entonces 6 meses ha pasado y no se ha dado respuesta de los mismos temas que hoy se está planteando. Y yo creo que una reflexión, la economía lamentablemente se mueve en base a las decisiones políticas. Y eso es lo que estamos viendo en el país, porque el gobierno no toma las decisiones. Él salió a pronunciarse y dijo de que se ha enterado que el señor Egas no paga impuestos. Pero eso ya sabemos. La pregunta es qué está haciendo el presidente para cobrar a los evasores de impuestos, porque también se compite en desigualdad y eso también es delito. Pero no vemos de que tenga una decisión firme de actuar, porque no pagar impuestos también es delito, pero no se está haciendo nada. Entonces, yo creo que el diálogo se lo tiene que dar con resultados. Vuelvo y repito, desde el lado nuestro hasta el momento,
No han habido, entonces vamos a seguir dialogando. Sí, diálogo y con sin resultados. Pero un tema que le planteaba a don José, ¿usted está de acuerdo con estos actos violentos, esta toma de vías, incendio de patrulleros, bloqueo a ambulancias? ¿Usted está de acuerdo con esas acciones que constituyen y que deberá determinarse en la justicia delitos contra los ciudadanos, contra los que quieren ir a trabajar, contra los que quieren ir a un hospital? A exigir medicinas que no hay, por cierto. Pero, ¿qué cree usted de estos actos de violencia que se están tornando? ¿No debieran cambiarse por el diálogo con resultados, como usted dice, pero no más? ¿Qué piensa de de esta violencia que se está entronizando, liderada por Leonidas Issa? Yo creo que eso tienen que investigarlo las autoridades. Segundo, a ver, yo creo que aquí no nos vamos a mentir, mi estimado Miguel, Rodrigo y Alejandro. Si es que no se toma acciones, no van a haber respuestas del gobierno, porque podemos movilizarnos 1 y 1000 veces y pasará. Yo creo que las acciones que se toma es en base de que el gobierno escuche las demandas del pueblo ecuatoriano. Las cosas que han pasado el día de ayer, obviamente que nosotros no podemos estar de acuerdo en el tema de incendio de un vehículo o en el tema de las ambulancias. Y entonces eso deben las autoridades investigar y sancionar. Pero ojalá también las ambulancias no sean utilizadas como lo hicieron en el 2019, utilizadas para llevar los productos o los gases para reprimir al pueblo ecuatoriano. Claro, condenable eso, pero no nos debemos sustraer de lo que está pasando en este momento. Quiero darle la palabra finalmente a Alejandro Martínez, luego vuelvo con Rodrigo Gómez de la Torre y José Villavicencio, porque tiene asuntos laborales. Bueno, ¿qué espera Alejandro Martínez de esta situación que estamos viviendo? Yo espero que la racionalidad sea parte de lo que va de aquí en adelante, de entender que, por un lado, el Estado está cumpliendo con su rol, que es el de garantizar la libre circulación de todos los ecuatorianos, ¿sí? Segundo, está cumpliendo básicamente con los procedimientos que le compete, ¿sí?, ante delitos, ¿sí? Y dejar, obviamente, que en este caso la autoridad judicial del Ecuador haga su debido proceso y obviamente haya resultados. Ahora, la gente que está en las calles necesita entender que, primero, la motivación para salir a las calles, ¿sí?, está mal planteada. No es la política la que hace más caro o menos caro a un país, ¿sí? Es normalmente la economía lo que hace. Y no es la economía de un país, es la economía del mundo. La economía del mundo mueve, ¿sí?, mueve todas las fichas, todos los indicadores de demanda y oferta de productos, bienes y servicios. Y nosotros no estamos desconectados del mundo, gracias a Dios, porque si estuviésemos desconectados del mundo, el problema sería más grave. Segundo, se necesita dialogar, definitivamente, pero no se dialoga con imposición, se dialoga con propuestas que de una u otra manera se tienen que llegar a entender. Porque muchas veces a nosotros nos ha pasado. Aquí José dice que sí se reunió con el presidente. Nosotros no nos hemos reunido con el presidente hasta el día de hoy, no hay ningún problema. No creo que hay necesidad de reunirse con el presidente, hay necesidad de trabajar con sus ministros, con su gabinete, con la asamblea, que no les gusta recibirnos muchas veces. Pero así es la política, así es la democracia. No es fácil. Hay que entender que hay distintas posiciones de distintos movimientos, de distintos lugares, y siempre va a haber esas diferencias. La posición no es imponer, la posición es hallar el punto donde esas diferencias se acortan, se hacen más viables, ¿sí? Ahorita tenemos como responsabilidad los ecuatorianos detener el paro, dedicarnos a trabajar, entender que el ecuatoriano necesita trabajar, sacar de la informalidad a los ecuatorianos, llevarles a la formalidad, y no solamente a los trabajadores, las empresas, porque hay muchas empresas informales también. Ese debería ser nuestra meta como ecuatorianos, que la meta sea más producción, más venta, más demanda. Hoy día que el mundo demanda más producto, nosotros estamos paralizados. Es bien absurdo. Muchas gracias, Miguel, y discúlpeme que me tengo que retirar. Sí, quiero volver con Rodrigo Gómez de la Torre.
cómo salir de esto. Estamos empezando, segundo día, y siguen las tomas. Ha habido amenaza de bomba, cierres viales, ya en Iñaquito, sobre la Amazonas y Pereira. Es decir, ¿a dónde nos está conduciendo esto? ¿Cómo lograr evitar? Porque el país no va a querer, no va a soportar otro octubre de 2019, Rodrigo. Le planteábamos a Rodrigo Gómez de la Torre cómo darle salida a esta situación cuando estamos en una situación mucho más compleja. Ha habido amenaza de bomba esta mañana, cierres viales ya en la ciudad como en Iñaquito. En el norte la circulación está bloqueada en ciertos puntos de Quito, y quiere decir de la salida por la Panamericana Sur hacia la Tacunga, la Panamericana Norte bloqueada también hacia Cayambe, hacia Tabacundo. ¿Cómo enfrentar esta situación? Le preguntábamos a Rodrigo Gómez de la Torre. Quisiera darle mientras tanto la palabra a José Villavicencio, dirigente de la UGTE. Finalmente, ¿cómo darle una salida en estos momentos complejos que la violencia y el bloqueo no va a arreglar el problema en el país, don José? Yo creo que la salida es que el gobierno se siente a darle respuestas a las demandas al pueblo ecuatoriano. Yo creo que el gobierno comete un error en pretender resolver el tema de las movilizaciones y el derecho a la resistencia a través de la detención y de la represión. Yo creo que es el peor error que está cometiendo el gobierno. Y digo esto porque ayer también hubo en el Colegio Mejía, en los estudiantes de la universidad, estos aspectos. Yo creo que entonces, cómo salir es de que el gobierno dé respuestas a las demandas, porque lo que busca es hacer uso de la fuerza para tratar de amedrentar a los que estamos en las movilizaciones, en las acciones, y no dar atención a las demandas de los ecuatorianos. Y si eso ocurre, yo creo que no se va a resolver en estos días. Bien, vuelvo con Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo no solo protestar y reclamar al Ejecutivo sobre temas de gobierno? Pero también hay que decir a la Asamblea Nacional que está calladita, no ha dicho, no soluciona nada, solo dedicados a tomarse la dirección de la Asamblea, luego los organismos de control. ¿Cómo salir de esto, don Rodrigo? Lastimosamente perdimos el contacto. Con esto cerramos. Les agradecemos a quienes han participado en este debate sobre las consecuencias del paro desde diferentes perspectivas productivas. A José Villavicencio, presidente de la UGTE, al presidente de Ejecutivo de Expoflores, Alejandro Martínez, y al expresidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre. Muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando y volvemos a invocar. El país necesita paz, tranquilidad, trabajo, desarrollo, con lo cual se puede construir un mejor país. La violencia y el vandalismo, el incendio, la afectación a la naturaleza, el corte de árboles, no va a arreglar los problemas a los legítimos reclamos que en unos casos tienen, y no hay que confundir, como se ha dicho esta mañana, entre derecho legítimo, derecho constitucional y delito, que es lo que se está cometiendo en este momento en varios sectores del país. Una cosa es la propuesta y otra cosa es la imposición, como el señor Issa claramente por video ha dicho en estos momentos de movimiento indígena. Bloqueadas muchas vías del país, bloqueado el trabajo, inmovilizado sectores importantes, arterias viales, cuando la Constitución expresamente prohíbe esta situación. Cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa, en la revista de Opinión Democracia.
Les recomendamos, ya viene Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz martes. Ojalá vuelva la paz, tranquilidad, cordura al país, no las acciones, no los delitos, no la violencia en las vías y carreteras del Ecuador. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. José Hernández señala